Para nombrar los alcanos es necesario conocer algunas reglas básicas de nomenclatura. Lo primero es saber la nomenclatura de los sustituyentes alquil. Un sustituyente alquil corresponde a un alcano al cual se le retira un átomo de hidrógeno y entonces se obtiene lo que se conoce ya sea como sustituyente alquilo o grupo alquil. En el libro, en la tabla 3.2, podemos encontrar los nombres de los sustituyentes alquil más comunes. Noten que el nombre del sustituyente corresponde al mismo nombre del alcano, la diferencia es que la terminación ano se cambia por il o hilo, dependiendo de si vamos a dar el nombre IUPAC o sistémico o el nombre común. Más adelante hablaremos un poco de los nombres comunes de los ciertas moléculas. Sin embargo, en este video en particular nos centraremos en los nombres sistemáticos o IUPAC. Podrán entonces ustedes ver con más detenimiento esta tabla y es importante que se aprendan los nombres de estos sustituyentes. Noten que tenemos también, como vimos en el video anterior, algunos sustituyentes que tienen el prefijo iso, como isopropilo. No solamente existe el isobutilo, tenemos un isopropilo, es decir, con una cadena de 3 átomos de carbono, pero también tenemos isobutilo, que corresponde a una unidad de 4 átomos de carbono. Vean que la disposición de los átomos es distinta y la manera en la que se enlazan a una cadena principal también es distinta. En el caso del isopropilo lo hacen en el segundo átomo de carbono, mientras que en el isobutilo encontramos una ramificación y esta unidad se enlaza a la cadena principal de átomos de carbono mediante este otro carbono. Igual lo podemos ver en el isopentilo o el isoexilo. También encontramos en el caso de los sustituyentes con 4 átomos de carbono, el secbutil y el terbutil, que tienen estas formas. Como repito, es muy importante aprenderse el nombre de estos sustituyentes. Para poderle dar nombres a los alcanos debemos conocer algunas reglas básicas. La primera dice que debemos determinar la cadena continua más larga de átomos de carbono. Esa será nuestra cadena principal o cadena base. En estos dos ejemplos podemos ver moléculas en las cuales la cadena principal tiene 8 átomos de carbono. El primer ejemplo nos muestra una cadena principal muy evidente porque está en un plano horizontal. Es muy evidente que esa es la cadena principal de átomos de carbono enlazados de manera continua. Pero en la segunda, si nosotros comenzamos a contar como estaríamos acostumbrados en esta cadena horizontal, vamos a ver que solamente tenemos 7 átomos de carbono. Pero si comenzamos a contar desde lo que parecería una ramificación, vamos a encontrar que realmente es la cadena principal. Entonces es muy importante inspeccionar la molécula adecuadamente para determinar cuál es la cantidad o cuál es la cadena principal, cuál es la cadena más larga que se encuentra en ella, a pesar de que en algunos casos no sea tan evidente y debamos considerar varias opciones. La segunda regla me dice que la cadena se enumera en la dirección en que se asigna al sustituyente el número más bajo posible. Entonces observemos que en este primer ejemplo tenemos una cadena principal de 5 átomos de carbono. Podríamos comenzar a numerarla de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Sin embargo, lo correcto es hacerlo de izquierda a derecha, puesto que de esa manera le asignamos al carbono que tiene el sustituyente un valor más bajo, un valor de 2. Si lo hiciésemos de derecha a izquierda, el sustituyente quedaría en el cuarto átomo de carbono, lo cual es incorrecto. Lo mismo ocurre en este otro ejemplo, simplemente que en este caso lo conveniente es numerar la cadena de derecha a izquierda para asignar el sustituyente al tercer átomo de carbono, de manera que quede con una numeración más baja. Al nombrar el sustituyente, se indica el número de carbono que se encuentra y se coloca un guión entre el número y el nombre del sustituyente. Entonces, en este ejemplo tenemos la cadena más larga de carbonos corresponde a una de 6 y para darle el valor más bajo al átomo de carbono que tiene el sustituyente, lo hacemos numerando de derecha a izquierda. En este caso, entonces, en el carbono 3 vamos a encontrar el sustituyente. Como es un sustituyente de 2 átomos de carbono, correspondería a un sustituyente de tipo etil. Entonces, el nombre de esta molécula debemos comenzar por indicar el número donde se encuentra el sustituyente, que en este caso sería 3.
Después, el número se separa de las palabras mediante un guión y de inmediato indicamos el nombre del sustituyente que se encuentra en esa posición, que sería etil. Y seguidamente, sin nada que los separe, ponemos el nombre de la cadena más larga de carbonos, que será en este caso entonces hexano. El nombre de esta molécula será entonces 3-etilhexano. Cuarta regla nos dice que debemos utilizar prefijos de cantidad cuando se repitan los sustituyentes y los números se separan mediante comas. La mayoría de las moléculas orgánicas no tendrán solamente un sustituyente, sino varios. Si los sustituyentes son iguales, entonces podemos utilizar prefijos de cantidad para indicar que son varios e indicamos las posiciones en las que se encuentran mediante números separados por comas. En este ejemplo podemos ver que la cadena más larga corresponde a una de 6 átomos y la numeración debe hacerse de derecha a izquierda para asignar el número más bajo a los sustituyentes. De manera entonces que el primer sustituyente queda en la posición número 2 y el segundo sustituyente queda en la posición número 4. Ambos sustituyentes son metilos. Por lo tanto, entonces podemos dar el nombre como 2,4, indicando la posición de los carbonos que se están enlazando, guión, e inmediatamente indicamos el prefijo de cantidad para decir que son 2, en este caso sería di, luego el nombre del sustituyente que sería metil y finalmente el nombre de la cadena más larga, que como es de 6 se llama hexano. Este compuesto se llama 2,4 dimetilhexano. La quinta regla nos dice que si el hidrocarburo base tiene unido más de un sustituyente, la cadena de carbono se numera en la dirección que tenga como resultado el número más bajo posible para el nombre del compuesto. En este ejemplo vemos que si numeramos de izquierda a derecha, obtenemos los números de los sustituyentes como 3 y 5, mientras que si lo hacemos de derecha a izquierda, obtendremos valores de 4 y 6, que son valores más grandes, por lo tanto, no es conveniente. Lo correcto será numerar de izquierda a derecha. Entonces, debemos nombrar, en este caso, los sustituyentes no por su orden numérico, sino en orden alfabético. Por lo tanto, en orden alfabético, el sustituyente que se debe nombrar primero será el etilo y no el metilo, independiente de la posición en la que se encuentre. Entonces, el nombre de esta molécula será 5-etil, indicando que el grupo sustituyente etil se encuentra en el carbono número 5, guión, para separar palabras de números, el siguiente sustituyente se encuentra en el carbono 3, entonces 3, guión, el nombre de ese sustituyente que sería metil, y finalmente, como no hay nada más que indicar, entonces la cadena principal o cadena base del alcano, que tiene 8 átomos de carbono y por lo tanto se llama octano. Entonces, 5-3-etil-3-metiloctano. Numerando nuevamente de izquierda a derecha para obtener la numeración más baja posible. La sexta regla nos dice que se debe acomodar siempre los sustituyentes en orden alfabético y no numérico, como mencioné anteriormente. Para dar ese orden alfabético es importante recordar que los prefijos de cantidad no se incluyen en la valoración del orden alfabético, es decir, tri, di, tri, tetra, sec, ter, todos estos no los vamos a tomar en cuenta, pero debemos recordar que los prefijos iso y ciclo, estos dos sí son tomados en cuenta en el orden alfabético. Vemos que tenemos en este caso dos metilos y por lo tanto debemos agregar el prefijo di, que iría alfabéticamente por ser una D antes de la E del etilo. Sin embargo, como no tomamos en cuenta el prefijo de cantidad, debemos evaluar entonces la posición alfabética del etilo contra el metilo. Por supuesto, siendo primero el que debe ser nombrado el etilo. Entonces, en este caso, esta molécula se numera de derecha, o la cadena principal se numera de derecha a izquierda, de manera que obtenemos el número más bajo para los sustituyentes y el nombre de este compuesto será el 5-etil 2,5 dimetil heptano, que sería la cadena principal o cadena base más larga. Séptima regla dice que si al contar en ambas direcciones se obtiene el mismo número mínimo para alguno de los sustituyentes, se selecciona la dirección que brinda el número más pequeño para alguno de los demás sustituyentes.
Entonces veamos el primer ejemplo donde si comenzamos a numerar de izquierda a derecha, vamos a ver que tenemos el primer sustituyente en el carbono 2. Y si comenzamos a numerar de derecha a izquierda, también tenemos el primer sustituyente en el carbono 2. Entonces, ¿cuál es la dirección correcta de la numeración? Será la que le asigne a la mayor cantidad de sustituyentes, entonces, o a alguno de los sustituyentes, el número más bajo. En este caso, entonces, lo correcto será numerar de izquierda a derecha, ya que de esa manera vamos a tener dos sustituyentes con el número 2 en lugar de que si numeramos de derecha a izquierda, tendríamos solo un sustituyente con el número 2 y dos sustituyentes en el número 4. Entonces, el nombre correcto de esta molécula será el 2,2,4 trimetilpentano, ¿okay? Con la numeración más baja posible. Lo mismo ocurre en este otro ejemplo, como ustedes podrán observar. La séptima regla nos dice que si los números de los sustituyentes que se obtienen en ambas direcciones son iguales, el primer grupo citado recibe el número menor y el primer grupo citado debe ser siempre en orden alfabético. Entonces, en este ejemplo podemos observar que tanto si numeramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, vamos a encontrar que los sustituyentes estarán en los carbonos 2 y 3. Entonces, ¿cuál será la manera correcta de numerar? Será la manera en la cual el primer sustituyente que corresponde alfabéticamente tenga el número más bajo. Es decir, en este caso tenemos el sustituyente bromo y el sustituyente cloro. Por lo tanto, el que va primero alfabéticamente será el bromo y de manera entonces que debe ser el quien obtenga la numeración más baja. Entonces la cadena principal debe numerarse en este caso particular de derecha a izquierda, siendo el carbono 2 el que tiene el bromo y el carbono 3 el que tiene el cloro. El nombre correcto para esta molécula es el 2-bromo-3-clorobutano. Lo mismo pasa en este ejemplo, como ustedes podrán verificar haciendo el ejercicio. La novena regla nos dice que si existen dos cadenas iguales con mayor número de carbonos, se escoge la más sustituida. Entonces, a la izquierda y a la derecha estamos viendo la misma molécula. La diferencia es la cadena principal que estamos seleccionando. A la izquierda vemos que la cadena principal que se selecciona comienza a partir del carbono 1 señalado hacia abajo, subiendo y después a la derecha. Tenemos 6 átomos de carbono. Si vemos en la numeración que se selecciona en la molécula señalada a la derecha, vemos que también tenemos una cadena de 6 átomos de carbono. Entonces, ¿cuál de ellas es la correcta? Noten que si utilizamos la de la izquierda, vamos a tener dos sustituyentes, un etilo y un metilo. Mientras que si utilizamos la numeración de la derecha, vamos a tener solamente un sustituyente. La regla nos dice que debemos escoger la que nos dé la mayor cantidad de ramificaciones o sustituyentes. Entonces, por lo tanto, la manera correcta de numerar la cadena en este caso será la que se muestra a la izquierda, siendo entonces finalmente el nombre de esta molécula la 3-etil 2-metilhexano y no 3-isopropilhexano, puesto que en ese caso solamente tendríamos un sustituyente, mientras que en la en la izquierda tenemos dos sustituyentes. Ahora realizaremos unos ejercicios para ejemplificar lo que acabamos de estudiar.